Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leticia Gutiérrez y en este podcast de YouTube para la asignatura de Ciencias Políticas vamos a trabajar las principales categorías del texto de Diana Maffia contra las dicotomías, feminismo y epistemología crítica. En este texto, la autora analiza tres categorías que son importantes para entender su perspectiva, que es el concepto de feminismo, lo que entiende por dicotomía, y cómo la epistemología feminista contemporánea presenta formas alternativas de analizar estas dicotomías clásicas que provienen de otros paradigmas y que han dejado a las mujeres fuera de la condición de sujeto epistémico y permiten, o sea, complican, obstaculizan poder transitar caminos científicos que integren a las mujeres, ya que asumen una posición estereotipada y androcéntrica del saber. Para Diana Maffia existen múltiples definiciones de feminismo. Sin embargo, para ella, el feminismo es la aceptación de tres principios básicos, uno descriptivo, otro prescriptivo y uno práctico. El principio descriptivo es un principio que se puede probar estadísticamente, es decir, es lo que es. Y este nos dice que en todas las sociedades las mujeres están peor que los varones. El segundo principio es prescriptivo, y esto tiene que ver con una afirmación de tipo valorativa. Una afirmación prescriptiva no nos dice qué es lo que es, sino lo que debe ser, lo que debería ocurrir, aquello que está bien o que está mal. No lo describe, sino que lo valora. La afirmación prescriptiva nos dice que no es justo que las mujeres estén peor que los varones. No es justo que sistemáticamente en todas las sociedades y en todos los grupos las mujeres se encuentren peor que los varones, porque alguien podría constatar que las mujeres siempre estamos peor y decir que está bien que esto sea así, porque las mujeres pueden ser consideradas inferiores. Esto durante mucho tiempo se ha dicho. Y finalmente, un principio que es práctico y por lo tanto vinculado al compromiso, a la praxis, que se podría expresar diciendo algo así como que yo estoy dispuesta a realizar aquello todo lo que esté a mi alcance a nivel de un compromiso moral para evitar que ya no ocurra esta diferencia jerárquica entre varones y mujeres por el solo hecho de ser varones o ser mujeres. Pero ¿qué significa todo lo que está a mi alcance? Puede ser medidas o acciones que yo pueda tomar sobre la crianza de mis hijos a nivel de educación o cómo me desempeño profesionalmente para hacer todo lo posible para que no exista esta jerarquización o este estar peor que padecen las mujeres. Veamos ahora cómo funciona esta categoría de las dicotomías. Si analizamos los estereotipos culturales acerca de lo femenino y lo masculino, muchas veces nos encontramos con un listado de conceptos como por ejemplo los que plantea Diana Maffia como objetivo, subjetivo, universal, particular, racional, emocional, abstracto, concreto, público, privado, hechos o valores, mente, cuerpo, literal o metafórico. Podríamos hacer una lista enorme de conceptos que son antagónicos culturalmente. Las dicotomías son como conceptos opuestos entre sí. Una dicotomía siempre implica que el par de conceptos es exhaustivo, pero a la vez es excluyente. Tomemos por ejemplo ese par objetivo-subjetivo. Que sea exhaustivo es en que significa que entre ambos conceptos, entre ambas polaridades, conforman una totalidad y no queda nada por fuera. O sea que lo objetivo y lo subjetivo es una totalidad que agota todo ese universo. Una de las condiciones para una categoría dicotómica es que sea exhaustiva, es decir, que agota ese universo. La otra condición que tiene que cumplir para que un par de conceptos sea considerado una dicotomía es que sea excluyente, es decir, que si algo pertenece a un lado del par, no puede estar en el otro.
La idea de exhaustividad está vinculada por lo menos a dos principios lógicos. Uno de ellos es el principio del tercero excluido, donde algo es A y no es no A, y no hay otra posibilidad. Y el otro principio es el principio de la no contradicción, que dice que algo no puede ser a la vez A y no A. Esto es lo que llamamos una dicotomía, donde los pares de conceptos son exhaustivos y excluyentes. Esta forma de pensar ha dominado el pensamiento occidental y sigue dominando nuestra forma de analizar la realidad, es decir, cómo concebimos a la ciencia, cómo practicamos la ciencia, como ámbitos separados que se excluyen mutuamente y por fuera de los cuales no existe otra cosa. Esto no sería un problema, pensar de manera dicotómica. Sin embargo, para nosotros las mujeres, si no fuera porque este par está sexualizado, y no solamente está sexualizado el par, sino que también hay una jerarquía explícita e implícita en este par jerarquizado. Por ejemplo, el problema es que si se requiere para algo ser racional, inmediatamente se piensa, por ejemplo, en un varón, porque las mujeres han sido o hemos sido estereotipadas desde hace muchísimo tiempo como más emocionales que de rango racional. Por ejemplo, también a los varones se los reconoce en la vida pública y a las mujeres en el ámbito de la reproducción o de la vida privada. Esta sexualización del par produce un estereotipo entre uno y el otro lado del par. Otra cosa, como les decía con anterioridad, es la que tiene que ver con la jerarquización de ese par. Al jerarquizar el par de conceptos, estamos reforzando que hay una diferencia o que es mejor un sexo que el otro porque está jerarquizado, es decir, uno de los sexos se considera inferior en relación al otro. Entonces, si tenemos un estereotipo de lo que es un varón y un estereotipo de lo que significa ser una mujer, además de esta jerarquización de las categorías, estamos reforzando en esta jerarquía a las mujeres en relación a los varones en una situación de inferioridad. El estereotipo, dice Maffia, sirve para ocultar el sexismo. No nos dicen que no porque sos mujer, te dicen que no porque hay rasgos que tienen que ver con la emocionalidad o con ciertas particularidades o con una forma subjetiva de pensar las cuestiones que es inferior. Y por lo tanto, el estereotipo de este par dicotómico que hablábamos, que generalmente la columna de la izquierda se la relaciona con los varones y a la columna de la derecha se la relaciona con las mujeres, va a terminar definiendo como que el rasgo de lo que tiene que ver con lo culturalmente colocado como femenino tiene menor valor, es decir, es un rasgo disvalioso. Esto es algo que tenemos que pensar muy críticamente y más detenidamente, y el feminismo lo hace. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que a nivel de la ciencia, y no solamente la ciencia, sino el derecho, la política, la religión, la filosofía, por ejemplo, se identifican con el lado izquierdo del par, es decir, con el lado masculinizado. Cuando pensamos qué condiciones tiene que tener la justicia, el derecho, la ciencia, siempre estamos pensando en esas condiciones que por sus rasgos, como la universalidad, la abstracción, la racionalidad, que están asignados generalmente, culturalmente, a los varones, con lo cual le van a decir a las mujeres que no hagan ciencia, que no hagan derecho, porque no sirven o son consideradas inferiores para ese tipo de actividad. Y no necesitan decirnos que es por ser mujer, sino por los rasgos que han sido asignados culturalmente al par dicotómico. Por lo tanto, hay una naturalización de cómo es la política, cómo es la ciencia y cómo es el derecho, y las mujeres terminamos quedando expulsadas por esa naturalización que proviene de la sexualización y de la jerarquización de esa dicotomía.
La pregunta sería entonces, ¿y qué hace el feminismo con respecto a esto? Bueno, el feminismo de los años 70, según Diana Mafia, es un feminismo que se denomina feminismo por la igualdad, porque procura que las mujeres puedan llegar a los mismos cargos a los cuales acceden los varones. Es un feminismo que busca la igualdad laboral, que busca una igualdad para poder ingresar a las universidades, es decir, igualdad educativa. También que existan las leyes para poder heredar, para poder divorciarse, para poder tener los mismos derechos sobre los hijos, como por ejemplo la patria potestad compartida. A nosotras, cuando decimos nosotras, a las mujeres latinoamericanas, argentinas, estas leyes nos llegan unos 15 o 20 años después. Esta discusión por la igualdad es una discusión que en realidad lo que hace es de alguna manera legitimar la jerarquización desde la perspectiva de Diana Mafia. El feminismo de la igualdad discute la sexualización del par, discute que algo sea para los varones y que otras cosas sean para las mujeres, pero no discute la jerarquización de ese par. Sigue considerando valioso ese par otorgado culturalmente a los varones. El feminismo de la igualdad lucha por la igualdad legal, por una igualdad formal, para que haya leyes que sean equitativas, tanto para varones como para mujeres, para poder acceder a los mismos lugares. Lo que no considera este feminismo es que varones y mujeres no somos iguales. En los años 80, según Mafia, aparece un feminismo que se denomina el feminismo por la diferencia. Es un feminismo que exalta esas diferencias de las mujeres, es decir, no es verdad que las mujeres seamos iguales, no queremos ser iguales, somos diferentes, tenemos distintos cuerpos, tenemos distintas sensibilidades y va a aceptar que todos los rasgos de la columna de la derecha, los cuales son asignados como rasgos femeninos, va a decir son mucho mejores estos rasgos. Por ejemplo, al aplicar esta idea de que la subjetividad es buena y que se debe considerar al momento en una relación, que hay que entender las particularidades, que el mundo privado de las relaciones afectivas genera un mundo que es mucho más entrañable. En conclusión, lo que hace el feminismo de la diferencia es exaltar el valor de lo femenino, pero refuerza el estereotipo de lo femenino. Discute la jerarquización, pero continúa aceptando la sexualización de ese par. Finalmente, en los años 90 aparece un feminismo que se le denomina crítico, que lo va a discutir todo, porque aparece el impacto entre el feminismo y el posmodernismo. Va a discutir todo, va a discutir que esos pares sean dicotómicos, va a decir no es cierto que dos conceptos antagónicos no tengan ninguna cosa en el medio, que no haya nada en el medio. Va a decir no es cierto que este par sea exhaustivo y que sea excluyente, de ninguna manera. Por lo tanto, plantea que hay una relación mucho más compleja entre estos dos conceptos, donde en esa complejidad hay una interacción mucho más complicada y que de ninguna manera se pueden separar estos dos conceptos de forma antagónica. Entonces, este feminismo crítico, va a discutir esa dicotomía, pero a la vez va a discutir la sexualización. El feminismo de los años 90, en cierto modo, lo que va a hacer es discutir prácticamente todo el andamiaje del pensamiento moderno, todo lo que implicó esa construcción de la ciencia moderna. Por eso se impacta junto con el posmodernismo y estamos en una situación de cambio de paradigma que es muy importante, como una especie de destrucción o de devastación de todas aquellas cosas que no son conocidas, en las cuales para hacer ciencia nos apoyamos, pero también por otro lado suele decirse que estas crisis hacen o construyen cuestiones que son muy novedosas, por lo tanto no está nada dicho y está todo por hacer. La epistemología feminista nos plantea pensar que este sujeto político, ciudadano o sujeto de conocimiento de la ciencia moderna surgen en el siglo XVII con este mismo sesgo de atribuciones dicotómicas, sexualizadas, jerarquizadas, produciendo un modelo de ciencia, un modelo de conocimiento patriarcal. Este modelo de conocimiento posee un sujeto que tiene la capacidad de la objetividad
que otra característica es la ausencia de emotividad, ¿no? La jerarquización del elemento de la racionalidad. En este modelo de conocimiento existe una neutralidad valorativa, o sea, no hay espacio para la subjetividad. Hay un control intersubjetivo, ya que como se pueden anular las emociones, los demás sujetos pueden controlar que el conocimiento se produzca de manera racional, objetiva. Por lo tanto, hay una reemplazabilidad del sujeto. Y por otro lado, la literalidad, al nivel de que se produce una referencia descriptiva libre de sesgos emotivos y subjetivos. ¿Cuáles son las cualidades que tiene este sujeto de conocimiento? Bueno, es la capacidad de la racionalidad, la capacidad de la evaluación y de la argumentación y ciertas participaciones como por ejemplo el derecho a votar. Como vemos, se exaltan estas cualidades desde el lado derecho o del lado masculinizado de los pares dicotómicos que mencionábamos con anterioridad. Otro aspecto que agrega Diana Maffia es el que refiere a que hay un mito en la ciencia moderna, que es el que le otorga un valor a la literalidad en el lenguaje. Esto significa que el conocimiento científico tiene que producir una descripción objetiva del mundo, de manera tal de que esa creación de un lenguaje específico para la ciencia es la única que va a asegurar la posibilidad de la referencia, posibilidad que estaría libre de cometer errores que por ahí pueden ser típicos del lenguaje común, como la ambigüedad, la vaguedad, ciertas falacias que se pueden producir en el lenguaje. En este modelo de conocimiento, el sujeto desaparece como un constructor de una interpretación posible de ese mundo. Se presenta como un mero testigo de la referencia. Contra este modelo, Diana Maffia propone una visión diferente, y es la idea de que nuestra manera, tal vez lingüística, de acercarnos al mundo se parece más a la metáfora que a la literalidad. Es decir, que nosotros avanzamos con lo que conocemos y con los instrumentos de comprensión que tenemos a nuestro alcance sobre esas cosas que no conocemos, sobre las que aplicamos estas fórmulas, estas capacidades de interpretación que ya poseemos. Vemos al mundo como sí, ya que lo comprendemos de antemano. No podemos avanzar de manera neutral como si no hubiésemos incorporado nada antes sobre lo nuevo que vamos a conocer. Y lo vamos incorporando a algo que ya tenemos previamente y procedemos entonces a capturar esas cosas nuevas, a modificarlas con un movimiento tal vez mucho más parecido a la metáfora que a la literalidad. La idea de metáfora que propone es lo que yo hago para comprender eso nuevo desde un lugar que yo ya tengo comprendido. Es una especie de transferencia de sentido que luego va a ser puesta a prueba con el resto del sistema de conocimiento y con el resto de mis experiencias y estas se van a ir modificando permanentemente. La metáfora como valor cognoscitivo es relativamente nueva, ya que siempre habían sido consideradas como dentro del lenguaje como peligrosas porque alejaban de ese modelo de referencia de la ciencia. La metáfora como las emociones han sido consideradas obstáculos para el conocimiento y no han sido valoradas como instrumentos cognitivos heurísticos que nos van a permitir comprender y dar significado a la realidad. Incluso han sido consideradas obstáculos epistemológicos que deben ser eliminados para lograr esa ansiada neutralidad valorativa y esa literalidad propia del conocimiento científico en clave patriarcal. Otro aspecto importante en el modelo hegemónico del conocimiento es el que refiere a que el lenguaje es el que significa y por lo tanto no son los sujetos quienes significan a través del lenguaje. Esto tiene una diferencia enorme, porque si el lenguaje tiene un significado, entonces lo que hay que estudiar es el lenguaje, el modo en que el lenguaje se refiere al mundo. En cambio, si nos referimos a los sujetos que interpretamos, el lugar se pone en el acento, ¿no?
se pone en la comunicación. Y por lo tanto, más que hacer una filosofía del lenguaje, deberíamos hacer una filosofía de la escucha. Entonces hay una filosofía del lenguaje muy desarrollada y por otro lado una filosofía de la escucha muy poco desarrollada. Y en ese sentido, las feministas dicen que como el lenguaje tiene una direccionalidad, una forma de penetrar la realidad, aparece como más masculinizado. Como ustedes verán, nos estamos refiriendo a los sujetos. Mientras que la escucha, por tener en realidad una mala prensa como de pasividad, se encuentra feminizada y se presenta la escucha como pasiva, aunque en realidad la escucha es absolutamente activa, y esto es una cosa que también desde los feminismos vamos a valorizar. Vamos a valorizar la filosofía de la escucha, pues es una manera de codificar aquellos mecanismos activos por los cuales los significados van a ser procesados por cada uno o una de nosotras y devuelto como una significación, como una interpretación del mundo, como una forma de interpretar al mundo y muchas veces como una acción, como un deber ser y que luego va a ser interpretada por el resto de las personas. Diana Maffia nos adelanta que la típica lógica dicotómica de la ciencia moderna que resume a que se puede conocer a través de la experiencia, o sea, el empirismo en contra del idealismo, se tropieza con una construcción filosófica que tiene que ver con la subjetividad y que nos dice que cualquier objeto, ¿no? Cualquier objeto puede ser objeto de la ciencia, puede ser abordado desde múltiples perspectivas y que cada uno de las personas que hacemos ciencia o que nos queremos dedicar a la ciencia tiene infinitas perspectivas posibles. Nadie puede acceder a todas esas perspectivas, pero puede haber una constitución intersubjetiva, lo que permite que ese conocimiento se complete de una manera más perfecta, sin ser perfecta. Considerando siempre que va a haber como un cono de sombra, ¿no? De la propia subjetividad sobre esa mirada sobre lo que uno es como sujeto. Es decir, no solamente puedo reflexionar sobre mí misma, que siempre va a tener como un límite inconsciente, sino lo que soy como persona me debe ser devuelto y me es devuelto por la mirada de los otros y las otras, y de una manera que eso también me constituye. También Diana Maffia nos alerta sobre una última cuestión que tiene que ver con nuestra definición de la verdad, porque normalmente hay dos definiciones de la verdad que se nos dan. La verdad como una relación de las palabras con las cosas, como una adecuación entre el lenguaje y la realidad, es decir, que hay una correspondencia. Pero también la verdad como coherencia, es decir, como un lenguaje que no lo vamos a considerar vinculado con la realidad, sino un lenguaje autosubsistente, en una postura mucho más idealista, pero que debe ser congruente, un sistema que debe llevar o que no debe tener contradicciones, que es una noción de la verdad como coherencia. Pero habría todavía una tercera manera de definir la verdad, que es la verdad como una constitución intersubjetiva. Esto quiere decir que va a ser considerado verdadero aquello que pueda ser legitimado por todas esas miradas, que pueda ser evaluado, reevaluado desde todas o desde múltiples miradas y que siga manteniendo sentido. Y que precisamente ese sentido no es un sentido que ya está acabado de una vez y para siempre, sino que se puede ir renegociando. Esta es una idea pragmática de la verdad porque incluye a muchas personas o a cada vez más personas que son usuarias y usuarios del lenguaje. Para concluir este podcast, me gustaría compartirles esta cita de Diana Maffia que sintetiza este documento. Esta noción de verdad y esta versión intersubjetiva del conocimiento, esta idea del valor de las emociones en la construcción del conocimiento, el valor epistémico de la metáfora, son profundamente humanistas, porque desde esta descripción ningún sujeto es intercambiable por cualquier otro, ni neutralizado. Todas las miradas son constitutivas del mundo,
cada una desde su personal perspectiva, es imprescindible. La exclusión de las miradas subalternizadas en la cultura no solo es un problema político, es un empobrecimiento del resultado mismo de la empresa humana del conocimiento. Ninguna pretensión de universalidad puede prescindir de la mitad de la humanidad. Una visión tal del conocimiento y de la ciencia la transforma en una empresa mucho más inclusiva. Invita a las mujeres a participar en ella y a cooperar en la comprensión de un universo que sin nosotras sería imposible. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.